365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...24 de julio, promesa 205... el amor que jamás te soltará. El libro de Romanos, en el capítulo 8... versos del 26 al 39... tienen una lectura excepcional. En la Nueva Traducción Viviente dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. 31 y 32. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Versos 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Versos 38 y 39. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en la Biblia el mensaje dice: mientras tanto, cuando nos cansamos en la espera, el Espíritu de Dios está de nuestro lado para ayudarnos. Si no sabemos cómo o qué pedir, no importa. Él pide en y por nosotros. Toma nuestros suspiros y nuestros gemidos llenos de dolor. Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Entonces, ¿qué piensan? Con Dios así de nuestro lado, ¿cómo podemos perder? Si Dios no dudó en jugárselo todo por nosotros, aceptando nuestra condición y exponiéndose a lo peor al enviar a su propio Hijo, ¿hay algo más que no haría gustosa y libremente por nosotros? ¿Creen que alguien podría abrir una brecha entre nosotros y el amor que Cristo nos tiene? Imposible. Ni los problemas, ni los tiempos difíciles, ni el odio, ni el hambre, ni la falta de hogar, ni las amenazas intimidatorias, ni las puñaladas por la espalda, ni siquiera los peores pecados que se enumeran en la Escritura. Nada de eso nos perturba porque Jesús nos ama. Estoy convencido por completo de que nada, vivo o muerto, angelical o demoníaco, hoy o mañana, alto o bajo, pensable o impensable, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios por la forma en que Jesús, nuestro Señor, nos ha recibido. ¿Cuánto deberíamos memorizar nosotros estos versos de Romanos capítulo 8? Porque no existe circunstancia, ningún fracaso, ningún pecado ya arrepentido, ninguna enfermedad, ninguna pérdida, ningún miedo, ninguna fuerza en el universo capaz de soltar el vínculo de amor que Dios estableció contigo por medio de Jesús. Y esta es una promesa hermosa, porque quiero recordarte, el amor de Dios jamás te soltará. No es que tú hagas algo que pueda hacer que Dios te ame menos o deje de amarte. No. Pablo no le escribe esto a la gente que vivía tranquila, porque los creyentes de Roma habían sido expulsados de la ciudad años antes por un edicto imperial y ellos regresaron a un lugar
donde el ser cristiano no daba estatus, daba sospecha. La frase "nos matan cada día" era precisamente porque nos trataban como ovejas en el matadero. Por eso Pablo cita el verso 36 y no es una exageración. Es una cita del Salmo 44, un salmo de personas que se sentían abandonadas por Dios en medio de una persecución real. Así que cuando Pablo pregunta ¿quién nos condenará?, él usa ese lenguaje de tribunal, porque en el mundo romano todos entendían esa imagen de alguien en pie ante un juez, ante un acusador señalándolo. Y Pablo dice esto que es revolucionario. El único que tendría el derecho legítimo de acusarte, porque conoce cada una de tus fallas, es el mismo que murió por ti y ahora intercede a tu favor. No hay un fiscal en una corte, solo hay un abogado que ya pagó tu sentencia. Y ese abogado es Jesús. Y de repente tú eres de los que piensan, yo estoy en un juicio, no recibo lo que pienso que merezco, pero quiero recordarte, tú tienes un abogado que ya pagó tu sentencia. Tú tienes a alguien que te defienda. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y cuando la Biblia habla de poderes en las alturas y que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera en las profundidades, la gente de esa época creía firmemente en esas fuerzas astrales, en gobernantes invisibles, en gente que controlaba el destino. Y lo que hace Pablo es decirle, ni siquiera esas fuerzas en las que ustedes creen tienen el poder para soltarlos del amor de Dios. Es decir, ni siquiera lo peor que tú puedes haber hecho en esta vida o lo mala persona que tú te sientas en este momento puede hacer que tú te separes del amor de Dios. Este es un capítulo escrito precisamente para ti. Para ti que sientes que tienes muchas razones para sentirte inseguro. Y aún así, Pablo no suaviza los peligros. Él nombra cada uno y luego declara que no tienen poder ante el amor de Dios. Imagínate a un niño que está aprendiendo a caminar y se suelta de la mano. Da 2 pasos y se cae. Se levanta, pero avanza 3 pasos más y ¡pum!, se vuelve a caer. Y así 20, 30 veces en una sola tarde. Yo te pregunto, ¿su padre deja de ser su padre cada vez que su hijo se cae? ¿El padre deja de amarlo un poco menos con cada tropiezo? No. Él lo levanta las veces que haga falta. Eso no significa que celebre cada caída. Significa que su amor por ese niño nunca dependió de que él caminara perfecto. Así actúa el amor de Dios contigo. Dios no aprueba tu pecado, tus caídas, pero tampoco deja de llamarte tu hijo cada vez que caes. Cada vez que tú vuelves a Él, Él sigue tratándote con amor. El amor que jamás te suelta no es un amor que ignora tus caídas. Es un amor más grande que ellas. Pablo hace una lista impresionante de problemas, de aflicciones, de persecución, de hambre, de peligro, de muerte, y prácticamente pregunta, ¿de verdad tú crees que alguna de estas cosas significa que Dios dejó de amarte? Y qué vigente suena eso hoy, y qué profundo, porque muchos medimos el amor de Dios, depende de cómo amaneció el día. Si seguimos con trabajo, bueno, sentimos que Dios está cerca. Si lo perdemos, empezamos a dudar que Dios todavía nos acompaña. Pero Pablo rompe con esta lógica de raíz. Él dice, las circunstancias cambian, el amor de Dios no. Las circunstancias cambian, son pasajeras, pero el amor de Dios es permanente. Así que, ¿qué te hace pensar a ti que Dios ya no te ama? Hay temporadas en nuestras vidas donde Dios parece guardar silencio. Y con frecuencia nosotros confundimos el silencio de Dios con su abandono. Pero piensa en una madre que está sentada junto a la cama de su hijo enfermo y lo hace toda la noche, sin decir una palabra. El niño duerme, no la escucha, no la siente, pero esa madre nunca dejó la habitación. Y quiero decirte algo, Dios es así como esa madre. Así está Dios contigo en tus noches más difíciles. De repente tú piensas,
El Señor me ha dejado, no me acompaña. Estoy yo sola cuidando a mis hijos. Estoy yo sola enfrentando esto. Pero el Señor está ahí contigo. Tú te has olvidado de que Dios continúa siendo tu proveedor, de que Dios continúa ayudándote. Ni en el silencio, ni en tus peores días, Dios te ha dejado. Y quiero que te fijes también en el orden que usa Pablo. Él no dice ni la vida ni la muerte. Él dice ni la muerte ni la vida. Él empieza por lo peor que el ser humano puede imaginar, la muerte. Y dice, ni siquiera eso te separa del amor de Dios. Es como si partiera del fondo del abismo para decirte, ni ahí, en eso profundo donde tú estás, yo te suelto. Hasta ahí te alcanza el amor de Dios. Hay personas que creen que Dios ya dejó de amarlas porque volvieron a caer, porque se alejaron, porque dudaron o porque nos enojamos con Dios, porque lloramos más de la cuenta. Hay quienes están atravesando temporadas de depresión o momentos donde sintieron que perdieron la fe. Pero Pablo no dice, nada podrá separarte, excepto tú. Lo que él dice es nada, y eso no minimiza el pecado. El pecado rompe la comunión y tiene consecuencias reales, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, el amor del Padre sigue siendo aquel lugar donde tú siempre puedes volver. La seguridad que tenemos como creyentes es que Dios nunca descansa en lo perfectos que seamos, sino en lo fiel que Él es. Él no nos ama porque nosotros seamos perfectos. Él nos ama porque Dios es amor, es parte de su naturaleza. El amor de Dios no depende de cómo te sientas, porque hay días donde sientes a Dios y lo sientes muy cerca, y hay días donde no sientes absolutamente nada. Pero el amor de Dios nunca ha dependido de nuestras emociones. El amor de Dios depende de su carácter, porque los sentimientos van y vienen, pero el amor de Dios permanece firme. Sientas lo que sientas el día de hoy. El amor de Dios jamás deja de ser. Lo que me recuerda a un niño que llega a una nueva familia después de haber sido abandonado. Durante meses, este niño prueba los límites, se porta mal, dice que se quiere ir, busca de ver si en algún momento sus nuevos padres se cansan y lo devuelven, como antes había pasado. Y un día, después de una de esas crisis, el padre se sienta frente a él y le dice al niño algo que el niño no esperaba. Le dice, tú puedes gritarme, tú puedes decirme que me odias, puedes seguir probándome, pero yo ya firmé los papeles. Tú ya eres mi hijo, tú eres parte de esta familia y eso no se puede deshacer. Eso es lo que exactamente Pablo describe en Romanos 8. Nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Y nada de lo que hagamos o nada de lo que sintamos o incluso de lo que atravesemos puede deshacer lo que Él ya firmó con la sangre de Jesús. Y no es que Dios tolere nuestras tormentas, es que Dios ya nos adoptó antes de que llegara la tormenta. Y ese amor de Dios es el amor que jamás te soltará. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú has estado midiendo el amor de Dios según de cómo te ve en el día, en vez de quién es Dios? ¿Hay un silencio de Dios en tu vida que tú estás interpretando como abandono de parte de Dios? Él ya te firmó, Él ya te adoptó. Él constantemente provee para ti. Hoy te invito a hacer algo valiente. Haz tu propia lista como Pablo y nombra lo que más temes en voz alta. Ni siquiera eso tiene poder para soltarte del amor de Dios. Tú puedes haber hecho infinidad de cosas, pero nada, y quiero repetírtelo, nada puede separarte del amor de Dios. Tú puedes sentirte hoy lejos de Dios, pero jamás podrás estar fuera del alcance de su amor. Él te ama y te ama como nadie te ha amado. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque tu amor por nosotros nunca dependió de nuestra perfección, nunca dependió de nuestras emociones, ni de cómo se ve nuestra vida hoy. Hoy te entregamos todo lo que tememos que pueda separarnos de ti. El dolor, la caída, el silencio, el cansancio. Y te creemos, Señor.
Cuando tú dices que ni la muerte ni la vida, ni nada de toda la creación tiene el poder para separarnos de tu amor. Que nada nos separe de ese amor inagotable que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a caminar hoy con esa seguridad de quienes ya fueron adoptados, que ya fuimos firmados por ti, que ya fuimos amados sin condición y sin límites. Que ninguna caída, ningún silencio, ningún pecado nos haga dudar de un amor que ya decidió no soltarnos jamás. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 22. Romanos, capítulo 8, 26 al 39, que ya no leeremos hoy porque es parte de la promesa. El Salmo 18, versos del 37 al 50. Y Proverbios, capítulo 19, versos del 27 al 29. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 205K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 11, verso 1. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios, diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas y almacenó provisiones de alimento, aceite de oliva y vino. También, como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanzas en esas ciudades. Así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Roboam se casó con su prima Nahalat, hija de Jerimot, quien era hijo de David, y Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Mahalat tuvo 3 hijos, Jeús, Semarías, Saham. Tiempo después, Roboam se casó con otra prima, Maaca, nieta de Absalón. Maaca dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró líder entre los principales a Abías, hijo de Maaca, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboam actuó sabiamente, dándoles a sus demás hijos responsabilidades y estableciendo a algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos.
Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en ese pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 2,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suquenios y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, les dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernadores terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro, escudos de bronce, y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías, el profeta, y en el registro del lado del vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego, su hijo Abías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibea. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el rey del ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: «Escúchenme. ¿No se dan cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes.
Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Yo marqué ese verso 12. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido, el profeta. Después de la división del reino, tras la imprudencia de Roboam, lo que se levanta no es una nueva estructura política, sino una nueva prueba espiritual. El capítulo 11 inicia con Roboam. Él está intentando recuperar el control por la fuerza, pero Dios lo detiene por medio del profeta Semaías. Y en el verso 4 de Segunda de Crónicas, capítulo 11, le dice: no peleen contra sus parientes. Es como si Dios dijera: yo sigo soberano, incluso cuando todo parece romperse. Qué importante es recordar que cuando las cosas se salen de tu control, nunca se han salido del control de Dios. Cuando todo parece fracturarse, ¿dónde está tu fidelidad? Judá quedó con menos tribus, pero no con menos propósito. Roboam obedeció esta vez, y eso marcó la diferencia. Su obediencia fue la semilla para que los levitas y todos los que aún amaban a Dios abandonaran Israel y descendieran a Judá. En un mundo que grita y elige lo popular, Dios sigue respaldando a quienes escogen lo correcto. Cuando Jeroboam introduce estos becerros de oro y nombra sacerdotes que no eran levitas y crea un sistema de culto a su manera, y eso lo vemos en los versos 14 y 15. Lo que está haciendo él era desarraigar la adoración genuina a Dios. En contraste con Roboam, al menos durante 3 años, él fortalece a Judá en obediencia a Dios, y es lo que nos dice el capítulo 11, el verso 17. Es interesante notar que los levitas dejaron sus campos, dejaron sus propiedades por seguir la verdad. Y esto nos recuerda que hay momentos donde seguir a Dios va a implicar perder cosas valiosas para ganar otras que no son menos importantes. Ahora, el capítulo 13 es fascinante. Vemos una batalla entre Abías, el hijo de Roboam, y Jeroboam. Judá tenía 400,000 soldados. Israel tenía 800,000. A simple vista, la derrota era segura. Pero Abías sube al monte Semaraim, un lugar estratégico en la región montañosa de Efraín, y ora el verso 12, que dice: así que como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder.
Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Lo sorprendente aquí es que mientras Judá clamaba, Dios peleaba. Lo interesante es lo que dice el verso 15. Los hombres de Judá empezaron a gritar, y al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. Este grito no era solo un alarido militar, era una declaración espiritual de dependencia. La adoración no es ese sonido de escape, es el rugido del ejército de Dios que está avanzando. Así que te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo con tus gritos? ¿Te quejas? ¿Te desesperas? ¿O los conviertes en adoración? Hay momentos donde la estrategia no basta. Lo único que cambia el rumbo de tu clamor es cómo vas a reaccionar, a quién vas a adorar. Pero quiero repetirte estas palabras. No luches contra el Señor, porque no tendrás éxito. Confía en que Dios está contigo, en que Él es tu líder. Obedece aunque no entiendas todo. Roboam no entendió todo lo que debía atacar, pero obedeció, nos dice el verso 4. Y eso sostuvo al reino. A veces Dios no nos da todas las explicaciones. No tiene por qué hacerlo. Pero siempre Dios tiene una razón del por qué lo hace. Rodéate de los que honran la presencia de Dios. Los levitas dejaron sus tierras por fidelidad. ¿A quién estás dejando tú entrar en tu vida espiritual? Una vez escuché a Dan Pena, que es uno de los más notables y exitosos entrenadores de negocios de todos los tiempos. Y él dijo, muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. La amistad es una gran influencia, así que mira bien quiénes serán tus referentes. Elige también el altar antes que el ejército. Abías no ganó por su número, sino por su confianza en Dios. Hoy en día muchos se enfocan en sus estrategias, pero se olvidan de lo más importante, el altar, la parte espiritual, que no se gana con estrategias humanas, no se gana con herramientas, no se gana con lógica, no es con ejército ni con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Leamos Romanos capítulo 8, verso 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Resalta ese verso. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día,
nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los pasajes más poderosos de todo el Nuevo Testamento. Pablo nos conduce a través de una declaración irrevocable. Y quiero que lo memorices para ti. El verso 39, que dice: nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Estas palabras son un ancla para los corazones que están viviendo por tormentas. Son una proclamación espiritual para aquellos que viven entre diagnósticos, entre deudas, entre divorcios, entre desiertos. El verso 26 comienza con algo poderosísimo y revelador. Nos dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando nosotros ya no podemos articular lo que sentimos, el Espíritu Santo toma nuestra debilidad como esa materia prima para interceder por nosotros, para orar por nosotros. En tiempos antiguos, los creyentes de Roma vivían bajo presión política, bajo persecución. No sabían si volverían con vida del trabajo o si serían delatados por su fe. Pablo les asegura: aunque no entiendas tu proceso, Dios sigue orando por ti. Nuestra incapacidad no impide el poder de Dios, solo lo invita con más urgencia. Cuando tus oraciones parecen rotas, el Espíritu Santo las convierte en un lenguaje divino. Cuando no tengas palabras, quédate en silencio, consciente, reconociendo al Espíritu Santo en tu interior. Y si sabes orar en lenguas, hazlo. Y si aún no sabes, a través de esos gemidos indecibles, esas palabras que salen por tu boca que ni siquiera tú entiendes, el Espíritu Santo sí las entiende y es su forma de comunicarse con Dios. El verso 28, el tan conocido verso 28, te pido que lo resaltes en tu Biblia, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí Pablo no promete que todo será bueno, sino que Dios usará todo para el bien de quienes lo aman. Este versículo es citado frecuentemente, puesto en stickers, en publicaciones. Todo obra para bien aquellos que aman a Dios. Pero pocas veces se ha vivido con madurez este verso. La clave está en amar a Dios por encima de los resultados. Confiar en Él incluso cuando no todas las cosas están cooperando para bien contigo. Confiar en que hay un propósito incluso en medio del sufrimiento. Un despido puede ser la puerta a tu llamado. Un no amoroso puede salvarte de un yugo desigual y de una tortura de años. Una espera puede estar formando en ti el carácter que necesitarás para sostener la promesa. ¿Alguna vez tú has visto un bordado por la parte de atrás? Se ve como todo desordenado, lleno de hilos sueltos, pero cuando lo volteas, parece una obra de arte. Yo creo que así obra Dios en nuestra historia. De repente tú no lo ves, pero que tú no lo veas no significa que Él no esté uniendo los hilos, arreglando algunas cosas, nuestro desorden, para que se vea bien. Puedes tener la seguridad de este verso que dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Y el verso 31 nos dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a nuestro favor. Esta declaración no ignora que hay enemigos. Lo que hace es ponerlos en perspectiva. No se trata de que no habrá oposición, sino de que ninguna tendrá la última palabra en tu vida. Vivimos en un mundo donde la cancelación social, las amenazas internas y los fracasos personales son reales. Pablo nos recuerda que el veredicto del cielo ya fue dado. Verso 37 dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Es decir, tú y yo somos más que vencedores. Nuestra victoria es absoluta. Gracias al amor de Jesús, tú y yo tendremos victoria. Aunque el día de hoy no la estés viendo, tendrás victoria. Luego, en los versos del 38 al 39, Pablo menciona 10 posibles separadores del amor de Dios. 1, la muerte. Otro, la vida. Otro, los ángeles, los demonios, los temores, las preocupaciones, el presente, el futuro, el poder del infierno, las alturas, las profundidades. Y termina, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es como si Pablo estuviera haciendo este devocional con nosotros y nos dijera, haz tu tarea, haz tu peor inventario de vida, de situaciones. El amor de Dios sigue ganando. Lo que pasa es que la mentira del infierno es que tú hiciste algo que rompió el amor de Dios. La verdad de la Biblia, la que nosotros estudiamos todos los días, es que nada me separa del amor de Dios. Cada vez que tú pienses y digas, esto que he hecho me aleja de Dios, reemplázalo por esto. Soy profundamente amado por Dios, incluso en mis días más oscuros. Quiero que lo escribas, repítelo, hazlo un hábito, porque la fe se cultiva también con lo que nos decimos. Nada puede separarme de su amor. Salmo 18, verso 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. En esta porción del Salmo 18, David canta desde un lugar de conquista. Habla como un guerrero que reconoce que cada batalla ganada no fue por su espada, sino por la fuerza del Dios que lo entrenó. Este salmo es atribuido a un momento posterior a su liberación de Saúl y de sus enemigos, que leímos en 2 de Samuel capítulo 22. Hay una canción del verso 37 que dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé. David no estaba celebrando la venganza, no. Él estaba reconociendo el poder de avanzar sin retroceder. La palabra los perseguí implica una acción determinada, como la de un cazador que no se detiene hasta cumplir su objetivo. En otras palabras, la obediencia sin descanso trae resultados.
Cuando Dios te dé una palabra de avance, detenerte ya no es una opción. Así que, ¿qué enemigo espiritual necesitas perseguir el día de hoy hasta vencer? ¿El miedo? ¿La adicción? ¿La culpa? Haz una lista esta semana de los enemigos invisibles con los que estás batallando, que siguen ahí rondando tu corazón. Y luego, crea un plan, pero un plan con la Biblia, para confrontarlos en oración, para confrontarlos en ayuno. De repente, durante esta semana, en el podcast, vas a ir escuchando palabras y vas a decir, esta es un arma que contrarresta este enemigo que yo apunté. En el verso 39, David le dice a Dios, me has armado de fuerza para la batalla. Y David reconoce que su victoria no vino de su habilidad, sino de su entrenamiento espiritual. En tiempos antiguos, ningún guerrero iba a la batalla sin ser entrenado en el uso del arco, de la lanza, del escudo. Pero lo que Dios entrena aquí es el corazón. David le dice, me armaste de fuerza. Habla de una capacitación interior que precede a esa manifestación exterior. Y Dios pule a sus campeones en lo secreto, antes de presentarlos en público. Tal vez tú no ves todavía frutos de tu preparación, pero Dios está formando en ti la resistencia de Rocky. Él te sostendrá en el futuro. De repente tú no lo ves, pero Dios te está armando de fuerza para la batalla. Dios te está fortaleciendo. Él está contigo. Quiero que resaltes el verso 43 que dice, me diste la victoria sobre los que me acusaban. Dios puede cambiar las circunstancias. De repente hoy hay muchas personas que te acusan. Hay muchos dedos que se levantan contra ti. Estás enfrentando juicios y dices, no hay quien pelee por mí, ni siquiera tengo abogado. Recuerda este verso, me diste la victoria sobre los que me acusaban. Y el verso 49 dice, por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. David siempre reconoce que de Dios viene la victoria y vive agradecido. Cada victoria verdadera se traduce en alabanza. Por eso David canta, porque sabe que si el Señor no hubiera estado con él, no habría historia que contar. Y el verso 47 que dice, Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Y esto nos habla de aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. No tomar la venganza en nuestras manos, sino aprender a soltarla. Y que sea Dios el que haga, que sea Dios el que pague. Proverbios 19, versos 27. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir los golpes. El verso 27 nos habla del peligro de dejar de escuchar. Y esto lo aprendimos hace unos días nomás sobre Roboam. Este proverbio comienza con un llamado directo, tierno pero urgente. Hijo mío. Dios no nos habla como un juez distante, sino como un padre que ve el peligro antes de que lo veamos nosotros. El verbo dejar de escuchar significa cesar de prestar atención. Y el resultado inmediato es dar la espalda al conocimiento, es decir, alejarse de la verdad como quien gira el rostro para no mirar. Quiero decirte algo, cuando ya no escuchas a Dios, no dejas de caminar, sigues caminando, pero empiezas a caminar en círculos. Hoy más que nunca vivimos en una cultura que reemplaza la instrucción de la Biblia por opiniones populares, por emocionalismo, y el resultado es confusión, no convicción. Haz de tu tiempo devocional una cita innegociable del día. Así como cuando uno se lava la cara para empezar bien el día, bueno, lávate la mente con la palabra de Dios antes de salir a enfrentar el mundo. El verso 28 nos habla sobre el testigo corrupto que ridiculiza la justicia. Este testigo corrupto hace referencia a alguien que conoce la verdad, pero elige distorsionarla. Vivimos en un mundo lleno de testigos que eran fundamentales en juicios y su testimonio podía determinar la vida o la muerte. Y aquí, este testigo no solo miente, ridiculiza la justicia, nos dice la Biblia. Es decir, convierte en burla lo que es santo.
Conocemos el día de hoy personas que conocen la Biblia, pero la usan como herramienta para justificar su pecado, para burlarse de la fe, para manipular a otros. Ese es el perfil de un testigo corrupto. Y por último, el Proverbio 29 concluye con una advertencia clara. La corrección llegará, ya sea con palabras o con golpes. Y nos hablan sobre el burlón, ¿no? Que representa a quien desprecia la sabiduría de forma activa. Y nos hablan también del necio, al que simplemente vive sin disciplina. Ambos caminos tienen un destino de dolor. No esperes al golpe para cambiar. Agradece hoy cada advertencia que el Espíritu Santo te da como un acto de misericordia. Es mejor ser corregido que destruido. Y así llegamos a estos 205K. Y ahora te voy a invitar a que escuches un testimonio de una amiga íntima. Ella es mi querida Marcela, pero todos la conocen como Ángela Rodríguez. Adelante. Buenos días, mi Wendy. Soy Ángela Rodríguez, colombiana, radicada en Nueva York. Mi testimonio del día de hoy, más que todo, es un testimonio de agradecimiento por todos los favores recibidos. Yo empecé a escuchar el podcast tuyo desde el año pasado, a partir de junio, porque mi mami me dijo que te había escuchado, que te había llegado un momento en la vida de ella cuando estaba pasando una situación un poco crítica con mi hermana. Empecé a escucharte y lo que más agradezco de todo esto es la manera en que entraste así como un tornado en mi vida, porque fue algo hermoso como empecé a escucharte, a aplicar todo lo que decías. Y lo más lindo es que empecé a sentir paz en el alma, que es algo realmente no muy fácil, sino empecé a experimentar una tranquilidad enorme y de ahí para acá empezaron a verse en favores en mi vida hermosos. Yo estaba en espera de mi residencia permanente por 4 años. A los 2 meses que empecé a escucharte me llegaron mis documentos. Estuve súper feliz porque quería planear. Yo escribí un libro y quería estar con ese libro en la Feria Internacional del Libro en Colombia y se me dio poder viajar. Dios me abrió las puertas para poder viajar, estar en esa feria internacional. Para poder, la participación en esa feria llegó del cielo también, fue algo sorprendente. Estuve pidiendo, después de que llegaron mis papeles, estuve pidiendo participación y no me daban respuesta. Cuando de un momento a otro, ¡pum! Una editorial se fijó en mi trabajo y me dio la apertura para poder estar allá. Pude viajar sin ningún inconveniente. Empecé a ahorrar y fue también milagroso que todo lo que ahorré en una alcancía estaba totalmente el dinero completo para mis tiquetes, para viajar a Colombia. O sea, fue hermoso haber llegado a mi país después de 5 años y medio, ver a mis padres, ver mi familia. Y yo, cuando me bañaba antes de irme, cuando pensaba en ese viaje, yo solamente me arrodillaba y le daba gracias a Dios por todo esto, porque para mí fue un regalo impresionante. eh, Todas las bendiciones que Dios me ha dado después de todo esto ha sido increíble. Y lo que más me encanta es saber que desde que estoy escuchando también tu podcast, me siento tranquila, serena para tomar decisiones y que mi personalidad ha estado mucho más tranquila. Cuando alguien me habla de manera de pronto hiriente, ya no actúo de pronto como también respondiendo, sino ya actúo tranquila. O sea, es la paz que me ha traído todo este proceso y me siento supremamente feliz. Por eso es un testimonio de agradecimiento de saber cómo mi vida ha podido cambiar a raíz de todo esto y de escucharte, porque tus palabras son sanadoras, me arrullan, me encantan. Y no puedo dejarte escuchar todo el tiempo. Te quiero. Tengo también la fortuna de decir que Dios te puso acá en Nueva York y te conocí. ¿Cuántas personas no quisieran conocerte? Y yo te conocí primero. O sea, son tantos milagros tan sobreabundantes que Dios ha hecho en mi vida que no tengo palabras para agradecer.
Entonces siento que desde que empecé con todo este proceso de mi cambio transformacional ha sido divino para mí y solamente le agradezco a mi Padre Santo que está alrededor de todos nosotros, la gracia que ha puesto en mi vida y de mantenerme como estoy ahora, firme, en fe, empoderada y con Él a mi lado todo el tiempo. Muchas gracias, Wendy, por llegar a mi vida. Te quiero un montón y espero verte pronto. Un saludo para todos nuestros amigos íntimos. Mi querida Marcela, gracias, porque mientras yo escuchaba tu testimonio, yo pensaba en todos los milagros que has contado. Y yo creo que el más grande no fue el de la residencia, ni el del viaje, ni siquiera que hayas podido presentar tu libro. Yo creo que el milagro más grande fue la paz que Dios ha sembrado en tu corazón, amiga. Porque hay personas que tienen papeles, tienen dinero, tienen oportunidades, pero no tienen paz. Y Dios comenzó una obra contigo, desde adentro, con tu familia. Yo le agradezco a tu madre, a mi querida Alcira, por haberte acercado a la palabra de Dios, a este podcast. Y ¿sabes lo que yo veo? Que Él primero sanó tu manera de reaccionar, te dio serenidad para tomar decisiones, transformó tu carácter y después empezaron a llegar todas las demás bendiciones. Me emociona también saber que después de 5 años y medio, tú pudiste abrazar nuevamente a tus padres, pudiste honrarlos. Solo quienes han vivido lejos de su familia entienden el valor de ese abrazo, porque Dios no solamente abrió una frontera para ti, abrió una puerta que parecía cerrada por mucho tiempo. ¿Y sabes qué es lo que me da más alegría? Que tú reconozcas que todo comenzó cuando tú decidiste acercarte más a Dios. Porque eso es exactamente lo que sucede. Cuando nosotros primero buscamos el reino de Dios, la mayor recompensa no son las cosas que recibimos, sino la persona que nosotros encontramos. Gracias por recordarnos que un corazón lleno de paz puede disfrutar mucho más de las bendiciones que un corazón lleno de ansiedad. Y hoy quiero hablarte a ti que de repente estás escuchando esto y llevas años esperando un documento, una respuesta migratoria, un permiso, una oportunidad, una puerta abierta. No dejes que la espera te robe la paz. Dios puede estar haciendo primero la obra más importante, prepararte por dentro para poder sostener el milagro que viene por fuera. La paz también es un milagro y muchas veces es el primero que Dios nos entrega. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7 que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gracias, mi querida Marcela, por compartir tu testimonio. Un saludo grande para el Pollo, para Ángela, para Alcira, para Camila. Estoy creyendo que los veré próximamente en Colombia. Hoy también quiero compartirles el testimonio de Sandri Girón Jiménez. Ella es una íntima, tiene 35 años, es colombiana, vive en España desde hace 2 años, es creyente desde hace 9, está casada y desde hace más de 1 año escucha este podcast. En febrero de este año, su vida cambió de una manera inesperada. Los médicos le diagnosticaron un cáncer muy agresivo llamado radiomiosarcoma alveolar, localizado en una zona muy delicada de su cuerpo. El 9 de marzo ella fue sometida a una primera cirugía, pero no tuvo el resultado esperado. El tumor continuó creciendo y el 20 de mayo tuvo que enfrentar una segunda intervención aún mucho más compleja. Los médicos tuvieron que retirar una gran parte del tejido afectado y realizar un injerto utilizando piel de su propia pierna. Pero la prueba no terminó ahí. 5 días después comenzaron complicaciones severas. Hubo una infección, un sangrado importante y tuvo que regresar de urgencia al quirófano. Su hemoglobina descendió a niveles críticos, necesitó transfusiones de sangre, plaquetas, además de otros procedimientos médicos que cambiaron radicalmente su rutina y su proceso de recuperación. Durante estos días también pasó por la unidad de cuidados intensivos y es precisamente allí donde ocurre una de las partes más hermosas de ese testimonio.
Mientras ella estaba sola en aquella cama de hospital, rodeada de incertidumbre, de miedo, de dolor, Sandra descubrió que en realidad no estaba sola. Ella cuenta que constantemente hablaba con el Espíritu Santo y que fue Él quien la sostuvo cuando las fuerzas humanas ya no alcanzaban. Fue Él quien la acompañó en las noches largas, en los momentos de temor y en cada procedimiento médico. Días después, tuvo que entrar nuevamente a cirugía para corregir el injerto. Actualmente continúa hospitalizada, enfrentando nuevos desafíos, incluyendo metástasis y una fractura en la columna. En los próximos días, ella comenzará su quimioterapia. Sin embargo, lo que más me impactó del testimonio de Sandri no es la magnitud de su diagnóstico, sino la firmeza de su fe. Ella dice: seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios y sé que voy a estar sana y seguiré dando testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Mientras yo leía su historia, yo pensé en que hay personas que pierden la esperanza con problemas mucho más pequeños. Pero Sandri nos está recordando que la fe verdadera no está en el informe médico, sino en quién sostiene nuestra vida cuando el informe médico llega. Hoy ella sigue luchando, ella sigue creyendo y sigue aferrada a las promesas de Dios. Así que yo quiero decirte, Sandri, gracias por compartir tu corazón con nosotros. Tu testimonio me conmovió profundamente porque refleja una fe madura, una fe que no niega el dolor, pero tampoco es una fe que se deja gobernar por el miedo. Sé que van a haber días difíciles, momentos de cansancio, de preguntas que no tienen respuesta, pero también sé que el mismo Dios que ha estado contigo en cada operación, en cada habitación de hospital, es ese mismo Dios que ha estado contigo en cada madrugada de incertidumbre y seguirá estando contigo en cada etapa. Yo creo que hoy tú nos enseñas que la esperanza no es ignorar la realidad, sino mirar la realidad sabiendo que Dios sigue siendo más grande, que Dios sigue teniendo la última palabra en nuestras vidas. Yo quiero regalarte Isaías capítulo 40, verso 31, que dice: pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Sandri, seguimos creyendo contigo, seguimos orando contigo y esperando con fe en el día que vuelvas a escribirnos para contarnos todo lo que Dios hizo a través de esta historia, porque tu historia no ha terminado. Dios sigue escribiéndola. Me gustaría hoy que me acompañes en una oración. Padre mío, yo quiero levantar delante de ti a cada persona que hoy está escuchándome y está en una cama de hospital, está en una sala de espera, está desde su casa, está recibiendo un tratamiento médico. Tú conoces cada diagnóstico, cada examen pendiente, cada dolor físico, cada lágrima que ellos han derramado en silencio, cada noche en las que el miedo ha querido robarles la paz. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tu presencia llene cada habitación donde hay un enfermo, que el Espíritu Santo abrace hoy a los que se sienten solos, que fortalezca a los cansados, que sostenga a los que ya no tienen fuerzas para seguir. Pon tu mano poderosa, Dios, sobre cada cuerpo, sobre cada célula, sobre cada órgano, cada parte de nuestro ser. Guíala con tu sabiduría. Dale entendimiento a los médicos. Dales capacidad a todas las enfermeras, empatía, a todo el personal de salud que atiende a cada uno de tus hijos. Padre, ayúdalos. Padre, que allí encontremos tu voluntad. Trae sanidad para nosotros. Donde hay dolor, trae consuelo. Donde hay temor, derrama de tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llegue a nuestras vidas, a nuestra mente. Y si alguno hoy me escucha y está perdiendo la esperanza, recuérdale que nunca enfrentamos una batalla solos, que tú entras al quirófano con nosotros, que tú permaneces junto a nosotros en cada tratamiento y que tú también estás en esa madrugada muy difícil. Hoy oro por cada persona que está enfrentando una enfermedad. Fortalécela, renueva sus fuerzas y permite que experimenten tu amor y tu fidelidad. Hoy pido para cada íntimo un milagro, un nuevo órgano, una sanidad completa.
que ellos sientan tu abrazo. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero agradecer también a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Angélica Araujo. Dios te bendiga. Mariel Paulina Araujo. Gracias a María Daniela Zuleta. Muchas gracias a Jessica Rodríguez. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Nehemías capítulo 9, verso 17, que dice: Tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Y así es nuestro Dios, un Dios amoroso, bondadoso, lleno de misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada día para nosotros. Y quiero que sepan que ustedes estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y más kilómetros más en esta carrera de la fe. Que tengan un día súper bendecido y lleno de luz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.